Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del caso del niño que desapareció en el ácido, el misterio del puerto de Somosierra. El 16 de junio de 1986, un camión cisterna descendía por las montañas del norte de España. En su interior viajaban 3 personas, Andrés Martínez, su esposa Carmen Gómez y su hijo de 10 años, Juan Pedro. El camión transportaba 27,000 litros de ácido sulfúrico, una sustancia tan corrosiva que puede destruir la carne en minutos. Aquel día, el vehículo perdió el control, se estrelló y explotó. El ácido se esparció por la carretera, generando una nube tóxica que bloqueó el paso durante horas. Los cuerpos de los padres fueron encontrados, pero el del niño jamás apareció. Ni entre los restos del camión, ni entre las cenizas, ni siquiera entre el ácido. Interpol lo llamó una de las desapariciones más inexplicables en toda Europa. ¿Qué tal? Como saben, tenemos que indagar un poquito más acerca de este caso. Andrés Martínez era un camionero desde hacía años. Vivía en Cartagena con su esposa Carmen y su hijo Juan Pedro. Era un niño alegre, responsable, muy unido a su madre y fascinado por los camiones de su padre. Soñaba con ser transportista como él. Aquel viaje era especial. Andrés había conseguido permiso para llevarlo en un recorrido hasta Bilbao. Serían más de 600 kilómetros con la cisterna de ácido cargada. Una experiencia que el niño recordaría. O bueno, eso creían. Salieron a las 3 de la madrugada. El camión fue visto en varias estaciones de servicios y peajes, pero los registros mostraron algo extraño. El vehículo se detuvo al menos 12 veces antes de llegar a Somosierra. Paradas cortas de segundos en puntos donde no había motivos para detenerse. Los investigadores nunca pudieron explicar esas interrupciones y el tacógrafo del camión, el dispositivo que registra la velocidad y las pausas, mostraba una aceleración repentina justo antes del accidente. El camión descendía por el puerto de Somosierra, una carretera estrecha y empinada que conecta Madrid con el norte de España. A las 6:40 de la mañana, testigos afirmaron que el vehículo bajaba a toda velocidad, sin frenar, zigzagueando peligrosamente. Finalmente, chocó contra un pequeño camión frigorífico. La cisterna se partió, el ácido se derramó y la explosión fue devastadora. La nube tóxica obligó a cortar la carretera por más de 24 horas. Cuando los bomberos lograron acercarse, encontraron los cuerpos de Andrés y de Carmen, gravemente quemados, pero ni un resto del niño. Ni en el interior de la cabina, ni en los alrededores, ni en las cunetas, ni entre los restos del ácido. La primera explicación fue la más lógica, que el ácido había disuelto del niño por completo. Pero los expertos lo descartaron enseguida. El ácido sulfúrico es corrosivo, sí, pero este no puede desintegrar los huesos, dientes ni objetos metálicos. Además, para destruir un completo, el ácido tendría que haberlo cubierto por horas. Y eso no ocurrió. El camión se volcó y el líquido se derramó en la carretera, no dentro de la cabina. Por lo tanto, si Juan Pedro hubiese estado allí, habrían quedado restos físicos, pero no había nada. Los investigadores de la Guardia Civil analizaron el tacógrafo. Mostraba un patrón irregular. 12 paradas breves, cada pocos kilómetros, paradas de menos de un minuto, imposibles de justificar. Esto llevó a pensar que alguien llevó a Andrés a detenerse o que transportaba algo más que ácido. Y aquí surge la hipótesis más perturbadora, el contrabando. A mediados de los años 80, el tráfico de sustancias en España comenzaba a expandirse. Algunos narcotraficantes utilizaban camiones industriales para mover mercancía oculta. El padre de Juan Pedro, aunque era camionero honesto, había hecho varios viajes con destino al norte del país sin registrar ciertas cargas. Nunca se demostró, pero la policía sospechó que el camión llevaba sustancia escondida entre los compartimentos del ácido. Si eso fuera cierto, el accidente pudo haber provocado una persecución o sabotaje.
y el niño habría sido testigo de algo que no debía haber visto. Incluso se mencionó que el camión fue interceptado antes del accidente o que el niño fue llevado en su contra o dado de baja antes del impacto. Sin embargo, ninguna prueba sólida confirmó la presencia de sustancias o de grupos delictivos. Aquí aparece otro elemento misterioso. Varios testigos declararon haber visto una furgoneta blanca detenida cerca del lugar del accidente, justo minutos antes de aquel suceso. Algunos dijeron que una pareja descendió del vehículo, tomando algo del suelo, envuelto en mantas, y se marchó. Otras versiones indican que la mujer lloraba, mientras el hombre se notaba nervioso y apresurado. Nadie pudo identificar a esa pareja, ni la matrícula, ni el modelo exacto de la camioneta, ni qué llevaban consigo. Y algunos pensaron que eran rescatistas improvisados, y otros que eran los responsables de aquella desaparición del niño. Esa pista nunca fue resuelta. El tacógrafo del camión reveló algo más inquietante. Entre las 6 y 6:40 de la mañana, las paradas se volvieron frecuentes, casi cada minuto. Era como si Andrés estuviera luchando con el control del vehículo o siendo forzado a detenerse. Los investigadores concluyeron que Juan Pedro sí iba en el camión al salir de Cartagena, pero nadie pudo confirmar que siguiera dentro al llegar a Somosierra. A lo largo de los años han surgido varias teorías: que el niño fue por una pareja extranjera, quizá relacionada con redes de adopción no legal, que saltó del camión momentos antes del impacto y se perdió en la montaña, que alguien del entorno del padre sabía lo que transportaba y lo desapareció para encubrir algo, incluso que fue víctima de experimentos químicos del ácido. Pero ninguna teoría ha sido lo bastante sólida para sostenerse con pruebas. Aquí yo creo que lo más acercado a la realidad pudiera ser que alguien los iba siguiendo y que al momento del accidente pues raptaron al niño. Bueno, esa es mi teoría. Obviamente es pura especulación, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? En 1990, el caso de Juan Pedro fue incluido oficialmente por Interpol como una desaparición sin resolver. La descripción decía: varón, 10 años, cabello castaño, ojos marrones, desaparecido tras accidente químico, circunstancias inexplicables. Durante los años siguientes se recibieron más de 200 avistamientos del niño en distintos países de Europa, desde Francia hasta Portugal, pero ninguno resultó verdadero. El expediente se cerró oficialmente en 1988, aunque nunca fue archivado como resuelto. Los restos de Andrés y Carmen fueron enterrados en Cartagena. Juan Pedro, en cambio, no tuvo tumba, solo una placa del cementerio con su nombre grabado, desaparecido en Somosierra, 1986. Al día de hoy, el caso sigue generando debates entre investigadores, periodistas y aficionados al misterio. Algunos creen que fue un accidente de encubrimiento criminal y otros que fue un planeado. Y unos pocos piensan que el niño jamás viajó en camión. Pudiera ser otra teoría. Si no se tiene ningún rastro del niño, pudiera ser que nunca subió al camión y que fue el plan perfecto para desaparecerlo. Pero nadie ha podido demostrarlo. Han pasado casi 40 años desde aquel día. Juan Pedro Martínez tendría hoy cerca de 50 años, pero su historia continúa siendo una herida abierta en la memoria de España. Un niño desaparecido, una familia destruida y una verdad que nunca salió a la luz. Los misterios más aterradores no están en lo sobrenatural, sino en los silencios de la realidad. Porque el caso de Juan Pedro Martínez no fue solo un accidente, fue el inicio de un enigma que desafía toda lógica humana. Hasta aquí llegamos con este video. Gracias por llegar hasta el final y dime tú qué opinas acerca de este caso tan misterioso. ¿Crees que subió al camión y se lo llevaron? ¿Crees que fue víctima de los químicos? ¿O crees que nunca subió al camión? Me encantaría saber cuál es tu teoría. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo con tus amigos y familiares. Bye.